porque ese es el ejemplo realmente de la iglesia. Entonces vamos a ver en qué consistió la victoria en esa iglesia sobre el pecado, la carne y el mundo. O sea, ¿cómo fue que lo lograron? ¿Qué hicieron ellos? Porque yo estuve los dos cultos aquí para la campaña y nos hablaron de que somos victoriosos en Cristo, pero no nos dijeron cómo. Solo que éramos victoriosos, pero vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios que nos dice Hechos 2:32. 2:32 al 42, dice la palabra así. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, te damos gracias que nuevamente nos permite, Señor, meditar en tu palabra. Damos agradecidos contigo. Te rogamos, Señor, tu intervención para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres enseñarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí, hermanos, hay 5 cosas muy importantes para ver la vida victoriosa de la iglesia primitiva. Pero si nos ponemos a ver las 5, pasamos toda la noche. Vamos a ver solo una. Y las otras 4 las dejamos para otro día, primero Dios. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, lo primero que vemos con el mensaje que les dio Pedro, les hace un llamado al arrepentimiento. Ahí es donde tenemos que partir para ver si realmente estamos en la vida victoriosa. Porque Él los confrontó con su pecado.
al haberle dado muerte al Señor Jesús. Dice la palabra, y al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, se sintieron culpables, se dolieron de culpa, se atribularon. Y otra versión dice, se pusieron muy tristes y preocupados. O sea, se compungieron. Y por eso hicieron la pregunta a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos, le dijeron, ¿qué haremos? Donde sintieron ese dolor en su corazón. Hicieron la pregunta. Ya que no solamente se quedaron con ese compungimiento, con esa tristeza, con ese dolor en su corazón, no solamente se quedaron sintiéndose culpables, con ese sentimiento de culpa, sino que hicieron la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea que sabían que tenían que hacer algo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse para perdón de sus pecados. O sea que eso era lo primero que tenían que hacer para empezar con esa vida victoriosa. Y por eso es que también se los vuelve a repetir ya en el pórtico de Salomón, allí en el 3:19, les vuelve a decir, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces ahora muchas veces la gente anda buscando, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, pero en pecado. Pero aquí nos damos cuenta que un requisito es arrepentirse y convertirse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio. Entonces, no es que el arrepentimiento merezca el perdón, sino que es un requisito de Dios para poder perdonar el pecado en el hombre. Entonces, si la persona no se arrepiente, no puede ser perdonada. Entonces, si la persona no es una persona arrepentida, no puede decir que es una persona victoriosa. Porque ese es el problema, que nos lavan el coco diciéndonos que somos victoriosos, pero no nos señalan el pecado que hay que dejar para llevar una vida victoriosa. Y por eso vamos a ver 3 ejemplos de arrepentimiento en la Biblia. Uno de ellos, para que veamos que no es solamente decir, Señor, perdona mis pecados, no. Jesús, cuando hizo mención de los ninivitas, él dijo estas palabras: y los hombres de Nínive se arrepintieron, dijo, a la predicación de Jonás. Mateo 12:41.
Entonces el mismo Jesús dio testimonio de que estos ninivitas se habían arrepentido por el mensaje de juicio que él mismo había determinado. Él mismo le dijo a Jonás: ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Ha subido su maldad delante de mí. O sea que ese era el mensaje que tenía que llevar Jonás al pueblo de Nínive. O sea que no era un mensaje para un pueblo israelita, sino que era un mensaje para el pueblo de Nínive. No era un pueblo judío, era un pueblo pagano. Entonces, si era un mensaje para un pueblo que no era judío, esto nos indica que todo hombre, como dice la palabra en Romanos 1, todo hombre es responsable de su maldad. Porque ahí lo está confrontando el Señor al pueblo ninivita. Y por eso es que hay predicadores que dicen: este es mi mensaje, dice. Y realmente es su mensaje, porque no es el mensaje de Dios. Y como es su mensaje, no tiene efecto. Lo que tiene efecto es el mensaje de Dios. Ese sí tiene efecto. Porque él no anduvo con bosquejo, no anduvo con eso de que el griego y el arameo y aquí, allá, y la homilética y la hermenéutica y esto y el otro, y con un gran bosquejón. No, el mensaje, ¿cuánto tiempo tardaba ese mensaje que el Señor le había dicho? ¿Cuánto tiempo tardaba? No más de 5 segundos. Era un mensaje completamente cortito. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Pero el Señor le había dicho: y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y ese era el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué hicieron los ninivitas ante este mensaje a causa de su maldad? Dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios. Dice Jonás 3:5. No dice que creyeron en Dios, sino que creyeron a Dios. O sea que sabían que ese mensaje lo había mandado Dios, porque creyeron el mensaje. O sea que no solamente creyeron en Dios, sino que le creyeron a Dios. ¿Y qué pasó cuando llegó a oídas del rey? ¿Qué dijo el rey? Él dijo: clamen a Dios fuertemente. O sea que dio un mandato y dijo: clamen a Dios
fuertemente. Pero no solamente eso dijo, sino dijo él, conviértase cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe, digo, si se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces no es solo el Señor, perdóname. No, él dijo que tenían que apartarse de su mal camino. Y eso es lo que hace el arrepentimiento. Dejar el mal camino. Y por eso la pregunta le hicieron a Pedro, ¿qué haremos? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, ¿qué hicieron ante el mandato del rey? Y dice la palabra, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, los perdonó porque vieron que dejaron su mal camino. Y por eso dice la palabra que hay que arrepentirse y convertirse. Porque si la persona no se arrepiente y no se convierte y no deja el mal, no tiene perdón. Yo sabía que esto no les iba a gustar. Yo estaba seguro de que no les iba, pero este es el mensaje de Dios. Porque cuando no les gusta en la cara se les nota. Veamos el otro caso. Ya vimos a los ninivitas, que ellos se arrepintieron, dejaron el pecado y el Señor los perdonó. Ahora veamos a un hombre que el mismo Dios dio testimonio de él, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era ese hombre conforme al corazón de Dios? David. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo este hombre que era conforme al corazón de Dios? Le gustó una mujer casada. Si hubiera sido soltera, no hubiera tenido problemas. Pero ella era casada. Ahora hay menos amenes. Y entre un ratito puede ser que se levante alguien y mejor se vaya. Imagínense todo lo que hace David. Se la lleva, la manda a traer, se acuesta con ella, resulta embarazada y como dicen en Guatemala, para taparle el ojo al macho, quiere culpar al marido de que él es hijo de él y manda a traerlo
y quiere que se acueste con su mujer y él no se acuesta con su mujer. ¿Cómo van a estar todos ahí en la guerra? Dice, y yo voy a estar aquí. No, dice, y no. Y donde David se da cuenta, toma una decisión fatal: mandar a matar al marido para quedarse con su mujer. Y lo logra. Pero dice la palabra, esto que David hizo, dice, esto que había hecho David fue desagradable ante los ojos del Señor, dice. O sea que a Dios no le agradó. Segunda de Samuel 11:27. Entonces él trató de encubrir su pecado. ¿Cómo un pecado va llevando a otro a la mentira y hasta al asesinato? Pero había un ojo que sí lo estaba viendo. Y por eso dice la palabra, ahí en 2 de Samuel 12, 1 al 8. Imagínense, dice así la palabra. Y el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: dos hombres en una ciudad. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera y cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y esto, si fuera poco, te habría añadido más. Entonces se lo ilustra con una ilustración bien tierna, porque es preciosa la ilustración, y él mismo da la condena. Ese hombre es digno de muerte. Ese hombre merece morir. Tú eres ese hombre, le dice. O sea, lo confrontó con su realidad. Y luego viene un hijo
como resultado del adulterio de la mujer. Entonces, ¿por qué la Biblia le da tanto énfasis al pecado sexual? Porque a ningún otro pecado enfatiza tanto. Porque como dijo Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces la gente dice, yo tengo al Espíritu Santo, pero lleva al Espíritu Santo al adulterio, lleva al Espíritu Santo a la fornicación, lo lleva a la homosexualidad y a otros pecados sexuales. Entonces quiere decir que no tienen al Espíritu Santo. Aunque ellos lo digan que tienen al Espíritu Santo, porque no pueden llevar al Espíritu Santo al adulterio y a la fornicación. Entonces, ¿por qué enfatiza tanto ese pecado? Más que la mentira, más que el robo, más que tanto pecado, que la borrachera. Porque la única relación sexual en la Biblia, y no hay otra, y no le busque más, es dentro del matrimonio. Porque el hombre dentro del matrimonio se vuelve co-creador con Dios. Y entonces es como se va reproduciendo la raza humana. Si la persona resulta como David, resultan hijos a veces sin padre y a veces sin madre, porque no vienen de un matrimonio legítimo. Y de ahí vienen grandes problemas. Y ese es un gran problema que hay aquí en Estados Unidos. Porque yo he hablado con las hermanas allá. Yo vivo allá, yo no vivo aquí. Pero allá dice, mi marido se fue a Estados Unidos y primer año va a demandar dinero y va a llamar, y poco a poco se le fue olvidando, se fue olvidando. Y hasta el día de hoy no sabemos nada de él. ¿Y qué se hizo él? ¿Qué cree usted que está haciendo aquí? Pues se consiguió otra. Pero aquí a su nombre, gloria, y gloria, y gloria. No. A las mujeres allá hablo con ellas y se les ruedan las lágrimas. Se olvidó de nosotros completamente, dice. Se olvidó de sus hijos, no les volvió a mandar nada. Y este pecado como que no existiera, puro David. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Fue mi gemir todo el día. O sea que tuvo artritis. Un año de enfermedad hasta que llega el profeta Natán a confrontarlo con su realidad. Tú eres ese hombre. ¿Y a cuántos tendrá que decirnos el Señor? Tú eres ese hombre. Y tienes que arrepentirte y convertirte para que sean borrados tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y me mira serio. ¿Y por qué es que me mira serio?
Por algo. ¿Y qué hizo David? David dijo en el Salmo 51, 1 al 4, que ese es el verdadero arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Este testimonio es para que los pecadores se conviertan a Él, al Señor, no a la misión, al Señor. Porque la gente se convierte a la misión, pero no al Señor. Por eso están en la misma congregación adulterando y fornicando. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es lo único que le interesa, ver el gozo de la salvación. Usted dirá, yo, ¿por qué todos se gozan y menos yo? Deja el pecado y entonces se va a gozar. Mientras no deje el pecado, no se va a gozar. Y así es como empieza la vida victoriosa. Cuando usted se arrepienta y deje el pecado, va a empezar la vida victoriosa. De lo contrario es un fracasado completamente. Con el Señor o se es o no se es, porque así lo dijo Él. Que tu decir sea sí, sí, no, no, digo. Lo que es más, dijo Jesús, de mal procede. O sea que Él no quiere sancochados. Él quiere verdaderamente gente convertida al Señor, que se goce realmente sirviendo al Señor. Veamos el otro ejemplo. Jesús lo ilustró en Lucas 15. Fíjese que todo va cayendo a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Este le llaman el hijo pródigo, o sea, el hijo derrochador. Él ahí estaba con su padre, pero él toma una decisión. Y la decisión es irse lejos de su padre. Y se fue lejos y le pidió la parte que el papá se lo dio y se lo fue a malgastar. Y ya lejos de su padre, ¿qué le pasó? Se lo llevó la tristeza. Como dicen en Guatemala, en buen chapín,
pero ni comida de coches tenía. Comida de marranos, pero ni siquiera comida de marranos logró tener. Y por eso para un judío ir a cuidar marranos era lo más denigrante. Y ni siquiera las algarrobas le daban de comer. Y dice la palabra que vivió perdidamente lejos de su padre. Y en Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es que por eso es que usted no se regocija, hombre. Es que no quiere dejar el pecado. Alegría puede tenerse ahí en el estadio un montón, pero ahora con eso de que hay el Super Bowl, saber cómo se llama esa cosa, ahí están pero felices. Pero aparte es la alegría y aparte es el gozo. David dijo: vuélveme el gozo de la salvación, vuélveme el gozo. Y eso fue lo que tuvo el hijo pródigo, gozo. Y si usted agarra todas las palabras donde habla de gozo, a la par va a encontrar alegría. Pero con la cara que usted tiene, como que lo bautizaron con agua de batería. Se le nota que está en pecado. No se puede gozar hasta que deje el pecado, se arrepienta y le pida perdón al Señor, y entonces va a tener el perdón y entonces se va a gozar. Se va a gozar. Volvió en sí. Entonces quiere decir que usted está pecando así, en adulterio y en fornicación. Usted está chusema, está loco, porque él estaba fuera de sí. El pecado lo tenía fuera de sí. Tuvo que volver en sí. Vuelva en sí. Vuelven usted y diga: no, esto que estoy haciendo está mal. Voy a tomar una decisión. Y tiene que tomar una decisión. Porque si no toma esa decisión, va a parar al infierno. Y eso fue lo que Jesús dijo. Que hay cosas muy duras que hay que dejar. Por eso digo: es mejor, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Es mejor que entres manco, que entres cojo y que entres ciego, pero no entres así al infierno. Hay decisiones muy serias que hay que tomar, pero hay que tomarlas.
O las toma o se condena o se regresa al mundo. Tiene esas tres opciones, pero este lugar no es para usted así. Porque lo que va a hacer es contaminar a los demás, enseñarles mal a los demás. No hay que tomar decisiones. No es que solo nos vengan a lavar el cerebro con que somos victoriosos, no. Si somos victoriosos, seamos victoriosos verdaderos, arrepintiéndonos, convirtiéndonos al Señor, pero verdaderamente. Pero no solo volvió en sí. O sea, no dijo, estoy haciendo mal, pero voy a seguir haciendo mal. No. Me levantaré. Digo que se iba a levantar. En la casa de mi padre, dijo, hay abundancia, abundancia de pan, dijo. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y si usted está así en pecado, usted está aquí mismo, donde hay abundancia de pan y se está muriendo de hambre. Porque no le satisface la palabra. Porque la palabra tiene dos efectos, dice la palabra, que es como la miel, como la que destila del panal. Todo el que esté en Cristo se come la palabra con gozo. Pero el que está mal es como martillo, como martillo, como martillo que quebranta la piedra. Un día el Señor lo va a hacer volver en sí. Y entonces va a tomar una decisión. David pidió el gozo de su salvación, porque sabía lo que había perdido. ¿Por qué aparecemos como que somos chompipes recién comprados antes del 24 con el moco caído? Por algo. Por algo. ¿Dónde se le conoce a un televisor que está chueco? En la pantalla. Y al creyente, ¿dónde se le nota? En la cara. Porque así dice la palabra. Que hermosea el rostro, dice. No es que ande, no. Tiene una satisfacción. Entonces él no solamente volvió en sí, no solamente recapacitó, no solamente dijo que iba a volver a su padre, no, él dijo me levantaré y se levantó. Dijo que iba a ir a su padre y se fue a su padre. Y dijo que le iba a pedir perdón y le pidió perdón. Y no volvió otra vez al mundo. Porque es como el perro que vuelve al vómito, o como la puerca que la lavan, dice el proverbista. Como el coche que lo lavan, ya iba para el chiquero otra vez, a revolcarse otra vez en el pecado. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo hay una actitud en el arrepentimiento. Eso es arrepentimiento, vamos hacia el infierno y damos la vuelta y nos vamos para con los hermanos a gozarnos con el Señor. Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? La iglesia primitiva dice, los que recibieron su palabra. Y usted así con esa cara que tiene, no está recibiendo la palabra. Está preocupado. Y gracias a Dios que está preocupado. Porque ya es algo, pues. Ya es algo. Ya solo es que tome la decisión. Entonces, para concluir, ¿cómo comenzó el ministerio Juan el Bautista? En Marcos 1, 4 y 5.
Dice la palabra, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así empezó Juan el Bautista su ministerio, llamando a la gente al arrepentimiento, que se arrepintieran, que se arrepintieran. Y el Señor Jesús, ¿cómo empezó su ministerio? Ahí mismo lo dice en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así empezó Juan el Bautista, así empezó el Señor Jesús. Mire la importancia de esta doctrina, porque hay doctrinas que no son fundamentales y hay doctrinas fundamentales, y esta es una de las doctrinas fundamentales: el arrepentimiento. Porque ahora la gente se agarra con que el pantalón, que la mujer que no debe pintarse, que es muy el pelo muy cuto, que hay que hacer aceite, que otros que no usan aceite, y un relajo que le arman todo ahí. Porque no son doctrinas fundamentales, pero esta es una de las doctrinas fundamentales. Que si la persona no se arrepiente, no tiene perdón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Entonces, ¿cómo empezó la iglesia primitiva? ¿Cómo empezaron los apóstoles su ministerio? Llamando al arrepentimiento. Llamando al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y entonces van a venir los tiempos de refrigerio. Ahora la gente dice: estamos con gozo, solo carrera y carrera, y chiflados, y que aquí está, aquí está. No está. Con el pecador no está. Aunque él diga que está, no está. Porque ¿dónde está segura una persona que Dios está con él? Con el gozo y la paz. Si la persona tiene gozo, no alegría, sino gozo, el gozo de su salvación, goza su salvación y tiene una paz dentro de su alma, ese es el cheque de Dios que le dice: estás bien. No necesita que le estén alabando, no, estás bien. Es por eso te doy el ok, dándote el gozo y la paz. Ya ve que no hay amén. Ay, ya los conozco, hombre. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio Pablo a los atenienses en Hechos 17:30? Y ahí los dejo porque ya los vi meros preocupados. Pero Dios les dijo: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, no les dijo ay después, no, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero ya nos arrepentimos, ya nos convertimos. Entonces, si ya nos arrepentimos, ya nos convertimos,
ya nacimos de nuevo, ya somos hijos de Dios y por eso tenemos paz, tenemos gozo, tenemos tranquilidad, tenemos entusiasmo, no tenemos cola que nos anden apachando. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, libres, libres. Pero si Él lo liberta, pero usted tiene que arrepentirse. El Espíritu Santo tiene que convencerlo, como dijo el apóstol Pablo. Ese dolor según Dios. O ignoráis, digo, que su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo empezó la vida victoriosa? Entonces, si usted nunca se ha arrepentido, nunca se ha convertido y nunca ha nacido de nuevo, ya deje de hablar boberías. Ya deje de hablar de que está en victoria y esto. Y si está aquí en el conjunto, mejor bájese, siéntese ahí, que pongan a otro. Y si está predicando, mejor que pongan a otro. Si no está viviendo así como la palabra enseña, porque eso contamina. Los que recibieron su palabra. Y ese es otro mensaje para la vida victoriosa, pero eso nos toca en otra. Ya no van a estar tan enojados. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Damos agradecidos contigo, Señor. Perdónanos, 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 Señor. Ayúdanos a cada día convertirnos más y más y más y más a ti, Señor. En el nombre de Cristo. Ayúdanos cada día a renunciar al pecado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y como me dijo un hermano una vez allá, ahora ni la mano le van a dar.